Hoy me gustaría estudiar la palabra de Dios con ustedes bajo el sermón titulado Los mandamientos de Dios y la salvación. Los mandamientos de Dios están estrechamente relacionados con nuestra salvación. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 2, Dios está preparando el glorioso reino de los cielos, que ningún ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Como no podemos ver el mundo espiritual debido a que somos humanos, es natural que tengamos los sentidos y la percepción débiles para las cosas invisibles. Por eso, un día nos sentimos profundamente conmovidos por el Espíritu Santo, siendo capaces de ver el mundo invisible a través de las palabras de Dios. Pero al cabo de 2 o 3 días, nos olvidamos de lo que nos conmovió profundamente y nos distraemos con las cosas de este mundo. Así lo repetimos continuamente. Hermanos, las cosas de esta tierra son realmente temporales. Son como el rocío de la mañana en la hierba, que permanece solo un momento, pero que desaparece cuando sale el sol. Debemos recordar siempre que este es el tiempo de vida humana que estamos viviendo. Entonces, ¿debemos vivir solo para este breve momento en esta vida temporal o debemos vivir para la eternidad? Debemos pensar en esto. Si solo buscamos a Dios para que nos resuelva los problemas que se nos presentan mientras vivimos en este mundo, creo que tenemos que hacer un cambio en la dirección de nuestra vida de la fe. Por supuesto, podemos pedir ayuda a Dios cuando nos encontramos con una dificultad. Sin embargo, esto no debería ser el objetivo de nuestra vida de la fe. Nuestra meta es el eterno reino de los cielos que Dios ha preparado. Dios ha prometido restaurar nuestro estado original y permitirnos vivir por siempre y para siempre con Él en el cielo, disfrutando de las bendiciones y el placer. Nuestra vida en el cielo estará llena de alegría y bendiciones diarias, y no habrá cansancio, tristeza ni dolor, como en esta tierra. Dios prometió darnos ese tiempo de gracia. Dios dice que viviremos para siempre. Algunos se preguntarán, ¿no será aburrido si vivimos eternamente haciendo lo mismo todos los días? Nunca será aburrido. Dios dice que creará algo nuevo cada día. Ahora estamos limitados por el tiempo y el espacio. Sin embargo, el mundo que Dios está preparando para nosotros no está confinado ni limitado. Está más allá de nuestra imaginación. Es realmente sorprendente. ¿Sabe cuál es la expresión que más diremos en el cielo? La expresión será «wow». «Wow». Será realmente «wow». Cada vez que viajemos con Dios y visitemos un planeta diferente, diremos «wow». Hermanos, no creo que haya algún lugar en la Tierra donde digamos esto continuamente. He oído que mucha gente del mundo va al Gran Cañón en Estados Unidos. Sin embargo, los lugares de esta tierra como la isla Jeju no son tan divertidos como en la primera visita, después de haber ido varias veces. Imaginen que han visitado la isla Jeju 10 veces y alguien les pide que vayan de nuevo. No se sentirán entusiasmados por ir. Todo en esta tierra es así. A menudo, mucha gente dice, Disneylandia en Estados Unidos es genial, o el Gran Cañón es increíble. Las cosas de esta tierra pueden parecer grandes solo por un momento. Sin embargo, el reino de los cielos es un mundo que trasciende nuestra imaginación. Dios dice que ningún ojo vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Así es el reino de los cielos. Para conducirnos a ese lugar glorioso, Dios nos ha dado sus mandamientos. Son los mandamientos de Dios lo que debemos seguir mientras vivimos en esta tierra para volver al reino de los cielos. Confirmemos a través de Gálatas capítulo 1 que podemos recibir la salvación e ir al eterno reino de los cielos, obedeciendo los mandamientos de Dios. Vayamos a Gálatas capítulo 1 versículo 6. Dice,
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Han sido llamados por la gracia de Dios. Sin embargo, abandonan a Dios tan rápidamente y se pasan a un evangelio diferente. Esto es algo sorprendente. No podemos ir al eterno reino de los cielos aprendiendo y siguiendo un evangelio diferente. Por eso está escrito en la Biblia, estoy maravillado de que sigáis un evangelio diferente. Continuemos con el versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Significa que la gente intenta confundirnos y hacer que algo irrelevante para nuestra salvación ocupe nuestros corazones, y están tratando de pervertir el evangelio de Cristo. Las nuevas que Dios nos ha predicado son las nuevas del cielo, las noticias de la salvación y las noticias del perdón de pecados que nos alegran cuando las escuchamos. Son literalmente las buenas noticias, esto es el Evangelio. Sin embargo, aquí dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Continuemos con el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, aunque un ángel de espléndida luz del cielo nos lo predique, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, ¿dónde se produce la condena? ¿No tiene lugar en el infierno? La Biblia dice, si alguien sigue un evangelio diferente, abandonando los mandamientos de Dios, ciertamente será condenado. ¿Creen que Dios dice esto para amenazarnos y asustarnos? No. Dios dejó que los profetas que fueron movidos por el Espíritu Santo registraran esto en la Biblia, porque es un hecho, ¿verdad? Dios nos mostró el camino que nunca debemos tomar. Todas las cosas del mundo espiritual no son visibles a nuestros ojos, porque estamos en la carne. Ya que no son visibles, Dios nos dice que estudiemos la Biblia diariamente y que vivamos de acuerdo con sus enseñanzas todos los días. Cuando pase esta vida momentánea y comience el tiempo de la eternidad, nos daremos cuenta de por qué Dios nos ha dado estos mandamientos y nos lleva por este camino. Ese día ciertamente llegará. Por eso Dios dice, no hay otro evangelio. El hecho de que no haya otro evangelio significa que Dios no ha establecido ningún otro camino para que podamos ir al cielo. ¿No es verdad? Sin embargo, la gente trata de inventar sus propios caminos para llegar allí. Aunque esas personas no son Dios, pretenden serlo, diciendo, yo soy. Nunca debemos sentirnos atraídos por estas personas, ni ser tentados por lo que dicen. Continuemos con el versículo 9. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, si he dicho esto solo para ser popular entre la gente, entonces no sería un siervo de Cristo. Solo os predico lo que he oído, visto y aprendido de Dios. ¿No es esto lo que el apóstol Pablo quiso decir en estos versículos? Tenemos el eterno reino de los cielos. Para llevarnos al glorioso reino de los cielos, Dios ha perdonado todos los pecados y transgresiones que cometimos en el cielo. Dios salvó nuestras almas, que vagaban en medio del pecado. Para llevarnos al reino de los cielos al final, Dios estableció sus leyes y mandamientos. Solo aquellos que obedecen de acuerdo con las leyes de la verdad pueden ser considerados como los que han aceptado verdaderamente a Dios en sus corazones. Por eso, Dios ha instituido sus mandamientos como señal para su pueblo. Hay una clara diferencia entre los que tienen los mandamientos de Dios y los que no. Aunque nosotros no podemos ver físicamente la señal, los ángeles destructores del mundo angelical sí que pueden verla con claridad. Dice en Gálatas capítulo 1, estoy maravillado de que sigáis un evangelio diferente. Lo que el apóstol Pablo quería decir era, ¿por qué seguís algo que no es la enseñanza de Dios?
en lugar de seguir la verdad que habéis recibido de Dios? Siempre que examinemos las palabras de la Biblia, debemos recordar lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. No añadáis nada a la palabra de Dios, ni quitéis nada de la palabra de Dios. Grabemos este asunto en nuestro corazón. Incluso si un ángel de luz del cielo predica un evangelio diferente, será condenado eternamente al enseñar cualquier cosa que no sea el evangelio de Cristo. Podemos confirmar que Dios enfatizó esta advertencia una y otra vez. Entonces, ¿con qué firmeza se aferraron todos los antepasados de la Iglesia primitiva a su fe en el verdadero evangelio de Cristo? Cuando miramos todos los registros escritos en el Nuevo Testamento, podemos confirmar que los santos de la Iglesia primitiva mantuvieron su fe en el Evangelio absolutamente. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19 dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí dice que son miembros de la familia de Dios. En otras palabras, son hijos de Dios. Continuemos con el versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En cuanto a los profetas registrados aquí, hubo profetas en los tiempos del Antiguo Testamento, pero también hubo profetas del Evangelio en los tiempos del Nuevo Testamento. Está entregando todas las enseñanzas y lecciones que están escritas en Efesios a los santos de la Iglesia primitiva, ¿verdad? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿No significan estos versículos que debemos seguir el camino del Evangelio que recorrieron los apóstoles y los profetas tal como es? Sin embargo, si examinamos todas las iglesias que nos rodean hoy en día, ¿existe alguna que siga el mismo camino que recorrieron los apóstoles y los profetas? Podemos discernir fácilmente este asunto a través de los mandamientos de Dios. ¿Observaron los apóstoles el culto dominical? No, no lo hicieron. ¿Los apóstoles celebraban la Navidad? No. ¿Los apóstoles colocaron la cruz y la consideraron como algo que debían venerar? No. Entonces, ¿qué camino de la verdad recorrieron los apóstoles y los profetas? Cuando estudiamos lo que está escrito en los 66 libros de la Biblia, podemos comprender fácilmente el camino que recorrieron. Ahora, adoramos a Dios en el día de reposo, que es el sábado. Las iglesias del mundo adoran a Dios el domingo. Debemos hacernos esta pregunta. Desde el punto de vista de los apóstoles y los profetas, ¿qué iglesia es la que se estableció sobre el fundamento de los apóstoles? Como muestra claramente la historia, el culto dominical que la gente guarda hoy en día se estableció en el año 321 después de Cristo, cuando el emperador Constantino declaró un edicto que instituía el domingo como día oficial de descanso. Conocemos muy bien este hecho. También sabemos muy bien que la Navidad, una ceremonia religiosa pagana entre las fiestas romanas, se infiltró en la Iglesia en el año 354 después de Cristo, a medida que la Iglesia se corrompía cada vez más. La cruz se introdujo en las iglesias y en sus altares alrededor del año 431 después de Cristo. ¿Estaba vivo alguno de los apóstoles en esa época? No, ninguno de los apóstoles seguía vivo. Podemos ver que todas estas costumbres fueron adoptadas en las iglesias, después de la muerte del apóstol Juan, que fue el último apóstol. Entonces, ¿de dónde proceden todas las costumbres y reglamentos que se guardan en las iglesias actuales? ¿Estas costumbres y reglamentos proceden de Dios? Si no es así, las iglesias que las guarden serán condenadas, según Gálatas capítulo 1. Hermanos, esta es una enseñanza muy importante, ¿verdad? Cuando decimos eso, algunos nos calumnian diciendo: no había ningún nombre ansanjón en la época apostólica, ¿verdad? ¿Tenían esa enseñanza en la época apostólica?
¿Existió la enseñanza sobre la Madre Celestial en la época apostólica? Hermanos, ¿no existían estas enseñanzas en aquel entonces? Sí existían. ¿Dónde existen estas enseñanzas? Jesús explicó estas enseñanzas a través del apóstol Juan. A través de Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 y capítulo 3, versículo 12. ¿Qué nombre dijo que nos daría, además del nombre Jesús? ¿En qué época se dio esta revelación? Dios dio esta revelación al apóstol Juan, que era un apóstol en la época apostólica. Además, Dios nos dio la enseñanza sobre la Madre Celestial a través de las palabras «La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre». Entonces, ¿cómo pueden insistir en que los apóstoles no enseñaron sobre Cristo Ansanjón y la Madre Celestial? Todas estas enseñanzas eran de Jesús. Los apóstoles aprendieron directamente de Jesús y a través del Espíritu Santo. ¿No están todas estas enseñanzas registradas en la Biblia? La profecía «Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado» no fue algo que inventamos en esta época. ¿No ha existido esta profecía desde la época apostólica? Sin embargo, ¿qué pasó con las enseñanzas que se dieron en la época apostólica? Se han ocultado. Por eso, la Biblia dice que el Señor vendrá y revelará toda la verdad. Dios dijo que los apóstoles y los profetas escribieran todas sus enseñanzas en los 66 libros de la Biblia. Los demás no podían verlas con la vista, ni oírlas con el oído, ni siquiera entenderlas. Sin embargo, el Señor vino a esta tierra en la época del Espíritu Santo y reveló toda la verdad que había estado oculta en las tinieblas, ¿no es así? Reveló su nombre nuevo y también la verdad de la Nueva Jerusalén, la Madre Celestial. Si la gente insiste en que estas enseñanzas no existían en la época apostólica, por favor, pregúntenles, ¿en qué época vivió el apóstol Juan? ¿Quién recibió la revelación de Jesús y escribió el libro de Apocalipsis? ¿Quién escribió el libro de Gálatas? No dejen de preguntarles. ¿Escribimos esos libros en esta época? No. Los apóstoles registraron todas estas enseñanzas como fundamento para nosotros. Como los apóstoles y los profetas vivieron en la época del Hijo, solo desempeñaron los papeles que se les asignaron en esa época. Sin embargo, ¿en qué época se sacarán a la luz y se predicarán estas enseñanzas? ¿No se revelará el nombre nuevo de Jesús, es decir, Cristo Ansanjón, en la época del Espíritu Santo? ¿No se proclamará también la verdad de la Nueva Jerusalén, la Madre Celestial, al final de la obra de redención de 6000 años? Hermanos, si les preguntan, ¿dónde pueden encontrar el nombre Ansanjón en la época del Hijo? No se agiten ni vacilen en su fe. Los apóstoles y los profetas registraron las profecías sobre el nombre nuevo de Jesús. Sin embargo, como vivían en la época del Hijo, solo necesitaban cumplir sus funciones para ser salvos en esa época. Vivimos en la época del Espíritu Santo. Ahora estamos viviendo en la época en la que se utiliza el nombre nuevo del que habló Jesús. También creemos en la Madre Celestial, la Nueva Jerusalén, que Jesús nos reveló cuando vino a esta tierra con su nombre nuevo. Todas estas verdades ya fueron dadas por Dios en la época apostólica. El fundamento de todas estas verdades lo pusieron los apóstoles, ¿no es así? Dios ya permitió que se escribieran todas estas verdades en la época apostólica. Hermanos, cuando compran alimentos y los ponen en la nevera, ¿los comen todos ese mismo día? Aquellos que tengan un gran apetito podrían terminar todo en un día. Pero normalmente, algunos alimentos se conservan en el frigorífico durante varios días, o incluso más tiempo, si se meten en el congelador. ¿Todos fueron comprados el mismo día? Sin embargo, ¿se utilizaron todos en el mismo día? No. De la misma manera, todo lo que debía utilizarse en la época del Hijo se utilizó en la época del Hijo. Asimismo, todo lo que está destinado a ser utilizado en la época del Espíritu Santo está siendo utilizado en esta época. Volvamos al libro de Apocalipsis. ¿Quién dio esta revelación y a quién se la dio? Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El apóstol Juan era un apóstol en la época de la primera venida de Jesús.
Dios le mostró al apóstol Juan la revelación de que su nombre nuevo sería usado más tarde, aunque el nombre Jesús fuera usado en ese momento. Volvamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 está escrito: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesús dice: tendré un nombre nuevo que es diferente del nombre Jesús. A través del nombre nuevo de Jesús, la gente se salvará. Por eso se les describe como los que vencen. Para los que venzan y mantengan su fe firmemente hasta el final, Dios escribirá su nombre nuevo en todos ellos. También conocemos muy bien Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Quiénes son los que vencen? En pocas palabras, son los que se salvarán, ¿no es así? Dios promete dar su nombre nuevo a los que se salven. Sin embargo, ¿conocen las iglesias actuales del mundo el nombre nuevo o no? No lo saben. El profeta Isaías escribió: mi pueblo sabrá mi nombre. Sin embargo, afirma con confianza ser el pueblo de Dios, aunque ni siquiera saben su nombre. Cuando Dios vino a la tierra en la carne la primera vez, ya dio toda la verdad que sería revelada al final de la época. Cuando vino por segunda vez, reveló el significado de toda la verdad. Cuando comprendamos correctamente que Dios revelará toda la verdad, entonces nos daremos cuenta de por qué creemos en Dios Padre y Dios Madre. Oramos en el nombre de Cristo en San Juan y guardamos cultos en Sión con alegría. Nuestra iglesia ha sido construida sobre los fundamentos de los apóstoles. A veces un miembro puede decir: me siento seguro para predicar sobre el día de reposo y la Pascua, pero no me siento seguro para predicar sobre Dios Padre y Dios Madre. Hermanos, lo que predicamos está en la Biblia. No predicamos lo que no está en la Biblia. Tenemos que revelar toda la verdad de la Biblia tal como es. ¿No está escrito en la Biblia que Dios Padre vendrá a esta tierra? Está claramente escrito que Cristo vendrá a esta tierra con su nombre nuevo. Está escrito en la Biblia que Dios aparecerá por segunda vez para traer la salvación a los que le esperan. La enseñanza sobre Dios Madre también está escrita en la Biblia, ¿no es así? Vayamos a Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 19, versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ¿qué ha hecho? Se ha preparado. Todos los teólogos reconocen que el Cordero es Cristo. Esto significa que las bodas de Cristo han llegado y su esposa se ha preparado. En otras palabras, ¿no confirma esto que Cristo, que es el Cordero, debe tener a su esposa? Hermanos, ¿cuándo se escribió el libro de Apocalipsis? Fue escrito por el apóstol Juan en la época apostólica. Entonces, como la enseñanza sobre la Madre Celestial fue escrita por el apóstol Juan, debe ser cierta. La profecía sobre el Cordero y su esposa no fue escrita en la época del Espíritu Santo. La iglesia que se mantiene firme sobre el fundamento de los apóstoles es nuestra iglesia de Dios. Deberíamos decírselo a la gente con confianza. Las enseñanzas sobre la segunda venida del Padre y sobre la Madre Jerusalén Celestial, que aparecerá en los últimos días, son enseñanzas verdaderas que ya fueron dadas en la época apostólica. Dios no solo dio las enseñanzas sobre la Pascua y el día de reposo en la época apostólica, también dio las enseñanzas sobre el Padre y la Madre, que aparecerán en esta época. El Padre dijo: me voy y vendré pronto. Está escrito: apareceré por segunda vez a los que le esperan. ¿En qué época dio Dios las palabras escritas en Hebreos, capítulo 9, versículo 27 y 28? ¿No se dieron todas en la época apostólica? Leamos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen: ven.
El espíritu y la esposa de aquí son el cordero y la esposa del cordero, de los que leímos antes en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. El espíritu es Dios Padre según la Trinidad, y la esposa de Dios Padre es Dios Madre. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Algunos insisten en que la esposa mencionada aquí se refiere a la Iglesia o a los santos. Sin embargo, veamos si lo que dicen es cierto acudiendo a Apocalipsis capítulo 21. Leamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Dice: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró. ¿Qué le mostró el ángel al apóstol Juan? La gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Supongamos que la esposa del Cordero representa a los miembros de la Iglesia. Entonces, ¿estos miembros vinieron como santos cuando bajaron del cielo? Cuando vinimos a esta tierra, todos vinimos como pecadores, no como santos. Por lo tanto, va en contra de las enseñanzas de la Biblia decir que la esposa representa a la Iglesia o a los miembros de la Iglesia. Toda la humanidad fue expulsada a esta tierra como seres impíos, pecadores y mortales, que están destinados a morir. Sin embargo, ¿cómo es la esposa del Cordero? ¿No dice la Biblia que la esposa del Cordero descendió como una santa? Está profetizado que la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén, Madre Celestial, aparecerá en esta tierra. Pidiendo a todos ustedes una y otra vez que tengan una firme convicción en las palabras de la verdad que Dios nos ha permitido conocer en Sion y que nunca pierdan la esperanza en el eterno reino de los cielos, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.